Efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción enzimática. La temperatura aumenta la energía cinética de las moléculas, lo que va provocando interacciones de ellas, en donde se va aumentando la entropía, que es el desorden molecular, y así la velocidad de reacción. Las enzimas son muy sensibles a la temperatura, por lo que a muy bajas temperaturas se puede observar que hay muy baja actividad, esto debido a que hay una ausencia de energía. Y a temperaturas un poco más altas de los 37 grados, las moléculas reactantes se mueven más rápido, entonces hay colisiones con las enzimas. La temperatura de la reacción enzimática sobre una reacción en un intervalo de tiempo mantiene a las enzimas estables y activas, conservando sus conformaciones nativas, que son la secuencia de aminoácidos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos pasamos de la temperatura? Bueno, nuestras proteínas se van desnaturalizando. Esto debido a que se va aumentando el calor y la coenzima, que es la parte proteica de las proteínas, se rompe. Hay dos tipos de naturalizaciones, la reversible y la irreversible. La reversible es cuando se rompen las estructuras secundarias o terciarias o cuaternarias, que realmente no influye mucho porque pueden volver a unirse. Y está la irreversible, que es donde se rompe la estructura primaria, que es cuando los enlaces de la estructura primaria se rompen y no pueden volver a formarse. La temperatura óptima es la que hace que las reacciones sucedan correctamente. La temperatura óptima oscila entre los 37 y 38 grados, por lo que podemos ver aquí en esta gráfica, que aquí, como había mencionado, se puede ver que a temperaturas menores no hay mucha velocidad de reacción, no hay suficiente actividad, pero aquí está, como en esta gráfica está entre los 39 y 38 grados, es donde está la velocidad de reacción. Y sí, si sobrepasamos la temperatura, que ni siquiera está en los 40 grados, se desnaturaliza. ¿Y qué pasa con las bacterias termófilas? Bueno, estas bacterias están en ambientes con unas temperaturas muy altas, de entre 50 y 120 grados. Lo que las diferencia, aunque tienen estructuras un poco similares ordinarias, es que son más resistentes debido a que tienen más arginina y tirosina, lo que hace que no se rompan sus estructuras más fácil o tan fácil a temperaturas un poco altas o más de los 40 grados, como lo son las enzimas humanas. Entonces, básicamente la temperatura óptima es lo que hace que una reacción suceda a una velocidad de reacción enzimática buena, y si se desnaturaliza se pierde la actividad enzimática. La maltasa tiene su temperatura óptima entre los 45 y los 50 grados centígrados. Encontramos que estudios donde indican que podrían ser los 45 grados centígrados o los 48. Sin embargo, en ambos casos se vio que antes de los 45 y después de los 50 se disminuye la cantidad de producto hecho por la maltasa. En términos simples, esta es la reacción de la maltasa, donde en una maltotetraosa se le agregan moléculas de agua, ocasionando que sea una reacción de hidrólisis y nos forma una molécula de glucosa. El cofactor de la maltasa es el Na+, y bueno, en términos ya no tan simples, esta es la reacción de la maltasa. El mecanismo en sí involucra la oxidación del 3-hidroxil por la maltasa con Na+, lo que incrementa la acidez del protón C2 de tal forma que se lleva a cabo una eliminación E1, donde puede asistir la base enzimática. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo el pH afecta a la velocidad de reacciones de las enzimas. Para eso tenemos que recordar la definición de puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son uniones que se dan entre átomos muy electronegativos con átomos no tan electronegativos. Debido a esto, forman cargas parciales y en este caso tenemos el oxígeno una carga parcial negativa y los hidrógenos una carga parcial positiva. Debido a esto, pueden interactuar entre sí. Esto lo podemos saber con la enzima y el sustrato, también interaccionan con puentes de hidrógeno. Ahora, ¿cómo el pH se relaciona aquí? El pH se define como menos logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno.
Entonces, ¿cómo afecta la interacción con la enzima? Esto lo podemos ver si tenemos iones de hidrógeno flotando alrededor del sustrato. Aquí viene esta relación. Entonces, si tenemos iones de hidrógeno flotando alrededor de aquí, tienen una carga positiva. Entonces, la carga positiva repele a la carga positiva y esto genera una desestabilidad en los puentes de hidrógeno. Con esto podemos asumir que las enzimas tienen diferentes niveles de actividad en diferentes niveles de pH. Visto gráficamente, gracias a este menos de la fórmula general del pH del logaritmo, podemos decir que a menor cantidad de iones de hidrógeno hay una mayor pH que se relaciona con un medio básico. Y ahora, a mayor cantidad de iones de hidrógeno se relaciona con un pH menor, lo que se da un medio ácido. Y si el pH es igual a 7, tenemos un medio neutro. Aquí lo podemos ver en esta gráfica. El pH ácido es color rojo, el neutro verde, donde se encuentra en 7, y el básico es el azul. La velocidad de reacción va aumentando en este nivel. Y las líneas del medio entre cada color representan el pH óptimo. El pH óptimo es donde la enzima tiene su mayor actividad. Ahora, como por ejemplo tenemos la pepsina, que tiene un pH 1.5. Y esto nos lleva a pensar que pues está en un medio ácido donde tiene su pH óptimo. La pepsina se encuentra en el estómago y esta provoca la descomposición de las proteínas en los alimentos. Ahora, otro ejemplo lo tenemos en la tripsina, que tiene un pH de 7.5. Y aquí la podemos relacionar con un medio neutro. La tripsina se encuentra en el páncreas y esta rompe también las proteínas para formar aminoácidos. Por último tenemos a la arginina 2, la cual se encuentra principalmente en el hígado y esta se encarga de eliminar el nitrógeno en el ciclo de la urea. Bueno, ahorita vamos a hablar principalmente sobre la luciferasa, la cual es la enzima que se encarga de catalizar la reacción que lleva a cabo la bioluminiscencia presente en las luciérnagas. Su nombre es el 1,13,12,7, pero ¿qué nos quiere decir eso? El 1 nos indica que estamos hablando de una oxidorreductasa, mientras que el 13 nos indica que va a ser un donador singular que da una molécula de oxígeno, mientras que el 2 nos dice que es más bien de un átomo de oxígeno. Y el 7 pues ya es la que nos dice que estamos hablando de la luciferasa. Pero bueno, ¿cómo se lleva a cabo la reacción de la luciferasa? Bueno, para eso necesitamos la luciferina, la cual es esta molécula de acá. Tiene que estar en presencia con oxígeno y del ATP, el ATP siendo su cofactor, es decir, una sustancia no proteica, la cual también ayuda a catalizar reacciones y hacerlas más rápidas. Y bueno, ya en presencia de la luciferasa nos genera principalmente oxilucilefrina. Y bueno, es la oxidación de aquí que lo que genera la energía necesaria para dar los colores que genera la luz de las luciérnagas. Además de la oxiluciferina, también genera CO2, AMP y disfosfato. Y bueno, ahora ya que hablamos sobre cuál es la reacción y cuáles son sus cofactores de la luciferasa, es necesario hablar sobre su pH óptimo. El pH óptimo, nada más recapitulando, es básicamente en el pH donde hay una mayor reacción, una mayor activación de las cosas. En este caso, si vemos esta gráfica con una velocidad inicial acá y con el pH en las X, nos da que su pH óptimo está entre 7.5 y 7.8. ¿Pero qué quiere decir eso? Significa que con un pH de 7.5 y 7.8 va a haber una velocidad máxima de reacción, es decir, donde va a ser más rápida la reacción. Y también se estudió que es en esos puntos de pH donde se genera ese color característico amarillo verdoso de las luciérnagas.